Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenos días. Bienvenidos al Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, al acto con motivo del 229º aniversario del natalicio del Libertador y Padre de la Patria, Simón Bolívar. Palabras a cargo del ciudadano Elías Jagua Milano, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. Buenos días, comandante presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, a los jefes de los poderes públicos y a todo el equipo de investigación que participó del proceso de identificación, reconstrucción facial y preservación de los restos del Libertador Simón Bolívar. Igualmente a los niños y niñas presentes en este día tan bonito, histórico y memorable para todos nosotros. El 3 de marzo de 1947, el poeta revolucionario Andrés Eloy Blanco, presidente de la Asamblea Constituyente y de la comisión designada para verificar la identidad de los restos del Libertador, tomando como base la denuncia del doctor Pepe Izquierdo, expresaba en su informe ante el Cuerpo Constituyente las razones por las cuales se hizo la investigación en aquel entonces. Cito: por otra parte, no puedo yo desconocer la fuerza de las argumentaciones históricas y la fuerza de las argumentaciones técnicas que negaban probabilidades a aquella pieza anatómica de pertenecer al esqueleto del Libertador. Cierro la cita. A pesar de que aquella comisión no abrió la urna de plomo, concluyó que allí se encontraban los restos óseos de Simón Bolívar. Obviamente que las dudas persistieron, como lo deja entrever el propio Andrés Eloy. Cito: no soy médico ni historiador. Ustedes saben que para mí esa base del cráneo lo mismo puede ser del Libertador que de Juana Bolívar, que de Josefa Tinoco y aún del general Pedro Briceño Méndez, pariente de la familia Bolívar. Cierro la cita. La llegada huracanada de la Revolución Bolivariana en la década de los 90 encendió nuevamente la pasión de nuestro pueblo por nuestro Bolívar. Y en medio del fragor de esta contienda por la independencia nacional que lideriza el comandante presidente Hugo Chávez, y siendo él un enamorado, estudioso de la vida y obra de nuestro padre, puso nuevamente en el tapete la duda razonable que expresaba el poeta en 1947. Pero fue más allá, planteó una hipótesis audaz, como audaz es el accionar de vida del comandante Chávez. Bolívar fue asesinado. El 17 de diciembre de 2007, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante Chávez, anunció al país la intención de iniciar una investigación que verificara la duda histórica de que los restos que se honran en el Panteón Nacional son efectivamente los del Libertador Simón Bolívar. Se profundizara en las causas de la muerte y se tomaran las acciones para la preservación de los restos mortales del Libertador. Durante 2 años y medio, la comisión presidencial creada para tal fin el 29 de enero de 2008 realizó los estudios históricos pertinentes y preparó las condiciones científicas para la apertura del sarcófago y de la urna de plomo que contenían los restos mortales. El 30 de junio de 2010 se hizo la apertura del sarcófago para explorar el proceso posterior en el que se abriría la urna de plomo. El comandante presidente Hugo Chávez, en uso de sus atribuciones, autorizó que el día 15 de julio de 2010 se llevara a cabo la exhumación de los restos del Libertador Simón Bolívar, y así procedimos. Documentados en series por el canal Vive TV, a partir de hoy el pueblo venezolano podrá ver a través del Sistema Nacional de Medios Públicos todo el procedimiento científico realizado. Igualmente, los hallazgos sobre la camisa del Libertador Simón Bolívar, sus botas y otras prendas encontradas son expuestas, tanto la urna de plomo como el antiguo sarcófago son expuestos en el Museo Bolivariano desde el año pasado. En mi condición de presidente de la comisión, informé al comandante presidente de la República Bolivariana de Venezuela y a nuestro pueblo el 25 de julio de 2011, una vez hechas las verificaciones genéticas, antropológicas e históricas, la conclusión de esta comisión de que la estructura ósea que reposa en el Panteón Nacional pertenecen, sin ninguna duda, a nuestro padre Simón Bolívar.
Necesario reconocer el celoso trabajo realizado por el doctor José María Vargas en 1842 para garantizar que los restos pudieran ser observados como nosotros pudimos encontrarlos. Hoy, 24 de julio de 2012, rendimos cuenta de los avances en la investigación sobre las causas de la muerte y entregamos un trabajo adicional que resultó de la inventiva y pasión de un grupo de las y los investigadores, la imagen de la reconstrucción facial en tercera dimensión del rostro de Simón Bolívar. Necesario reconocer la ética, el profesionalismo, la pasión patria de todos y todas los científicos, técnicos y personal de apoyo que hicieron posible estos resultados. De manera especial quiero resaltar la labor de una joven profesional bolivariana, Karen Romero, secretaria de la comisión, quien actuó como engranaje de este brillante equipo de venezolanos y venezolanas con el apoyo de especialistas internacionales. Igualmente, reivindicar la audacia y la valentía política del presidente Chávez de realizar esta necesaria investigación, a la cual se oponía y se opone la moralina de los historiadores y políticos burgueses. No hay duda tampoco, siguen teniéndole miedo a Bolívar y a su pensamiento revolucionario. Para concluir, quiero citar nuevamente a Andrés Eloy Blanco en su intervención del 3 de marzo de 1947, en la cual nos sentimos recogidos y reivindicados todos y todas las que participamos de esta investigación. Cito: y algún día también habrá ocasión de trasladar esos restos, que ya no tenemos ningún temor de que los abran, porque profanación es intención profana, y esa sería intención glorificadora del culto nacional. Ya no tenemos ese temor que teníamos de poder algún día encontrar hecho polvo el cráneo de Bolívar, ya que estamos seguros de que algún día podremos ofrecer a América un verdadero jubileo del culto bolivariano, que vengan gente de todos los pueblos de Venezuela, que vengan gentes de todos los pueblos de América, que lo sintieron pasar y lo sintieron libertar, que vengan aquí un día en que esos huesos intactos sean sacados de la urna de metal innoble y sean colocados en la urna de cristal y de oro que su pueblo le labra y la filigrana para guardarle como el mayor tesoro de su corazón. Ese día desfilarán frente al Panteón Nacional para rendir homenaje a la presencia de Bolívar todas las fuerzas de Venezuela, todas las fuerzas vivas y espirituales del mundo americano. Vendrán gentes de todas partes de allí a ofrecerles no solo el homenaje que se le debe a su memoria, sino también un poco de promesa por el porvenir y un poco de remordimiento por el pasado. Gracias, comandante Chávez, entre tantas cosas, por el privilegio que me dio de descubrir el cuerpo de Bolívar. Aún siento su llamarada de vida en mi rostro y en mi alma que me inyectó aquel 16 de julio de 2010 cuando lo descubrimos, compañeros y compañeras. Bolívar vive y combate con nosotros, por la patria buena, por la patria nueva. ¡Viva Bolívar! Lo invito, comandante, a develar junto con los niños y niñas la imagen del rostro del libertador Simón Bolívar. El presidente invita a la comisión a que se acerque. Bien, en este momento estamos llevando a ustedes en vivo y en directo lo que son las incidencias de este importante evento con motivo de la celebración del natalicio del padre de la patria, el libertador Simón Bolívar.
En este instante, el comandante presidente Hugo Chávez saluda a los pequeños niños que participarán en la develación de la imagen computarizada del padre de la patria, resultado de los estudios científicos realizados en los últimos 2 años por esta comisión encargada con científicos y médicos forenses de analizar y levantar los datos físicos reales de la estructura ósea del padre de la patria y proceder al levantamiento inédito de una imagen fotográfica que se aproxima a la imagen real de Simón Bolívar, no solamente como líder histórico, sino también como ser humano que dejó su huella en la historia de nuestro país y de todas las naciones latinoamericanas. Esta transmisión se la llevamos a ustedes en vivo y en directo del Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, cuando el día de hoy Venezuela y el mundo celebran el natalicio del venezolano más universal, Simón Bolívar. Les recordamos también a todos los que nos sintonizan a esta hora que estamos llevando esta información a través del sistema televisivo y radial de nuestro país en cadena nacional. Junto al presidente Hugo Chávez también se encuentran los científicos forenses que participaron en la reconstrucción de este retrato digital y se espera entonces que en pocos segundos se haga la develación del verdadero rostro del padre de la patria, producto, como le hemos comentado, de estas acuciosas investigaciones científicas realizadas durante los últimos 24 meses. Una imagen para la historia. Esto es lo que en este momento estamos siendo partícipes todos los venezolanos con esta transmisión que estamos llevando a ustedes de la reconstrucción digital del verdadero rostro del libertador Simón Bolívar. Una imagen que sin duda alguna aparecerá en todos los medios de comunicación de Venezuela y el mundo, dada no solamente la importancia de este hallazgo científico, sino también el valor que tiene sobre su figura histórica. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vente, Miguel. Vamos pues. Sacó 28, 30 en todas las materias. En matemáticas sacó 25, en biología sacó 40, ¿no? Así es, ¿no? Y ya da clase de matemáticas. Sí, sigan al ejemplo de Miguel, que estudia bastante. Y ustedes también estudian mucho, ¿no? Ajá, ¿y qué van a hacer ustedes ahora? ¿Qué hacemos ahora? Miguel, ¿qué hacemos ahora? ¿Nos sentamos, será? Sí. Sí, vamos a sentarnos, pues, disciplinadamente. ¡Viva Bolívar! ¡Viva! Bien, en este momento tuvimos la oportunidad de apreciar cómo se le rendían los honores al libertador Simón Bolívar a cargo de la banda marcial de la Brigada de la Guardia de Honor Presidencial. Seguidamente escucharemos la explicación del proceso de reconstrucción facial en 3D del rostro del libertador y padre de la patria Simón Bolívar por parte de la antropólogo forense Lourdes Pérez. Me están recomendando, Lourdes, perdóname solo un segundo, ¿no? Publicar por Chávez Candanga la imagen, ¿no? Las imágenes que tenemos allí. Aquí está el mensaje. Digo con Neruda, Bolívar despierta cada 100 años cuando despiertan los pueblos. Viva Bolívar, he aquí su rostro. A ver. Listos. Salió.
Primeramente quisiera destacar que esta reconstrucción facial científica se llevó a cabo gracias a la voluntad de un gobierno profundamente bolivariano. Y en nombre de todo el equipo científico que participamos en esta investigación, estamos agradecidos por haber rescatado la memoria del gigante de América, del personaje más trascendental de la historia de Venezuela. Después de la exhumación se hizo énfasis en el estudio bioantropológico de los restos del Libertador. Para hacer la reconstrucción facial se realizó un análisis antropológico del rostro del Libertador, sustentado en parámetros ontogénicos generales y particulares, basados en la descripción de las características morfológicas presentes en los huesos de la cara del cráneo del Libertador. Esto se llevó a cabo a través de la validación científica y la descripción detallada de cada uno de los segmentos anatómicos correspondientes al cráneo. El tipo facial es muy importante y el morfotipo del Libertador permitió clasificarlo y describir cómo eran realmente los rasgos morfológicos del Libertador a través de las simetrías, asimetrías, morfología y balance presente en el cráneo. Se utilizaron para ello puntos y mediciones con puntos de referencia estandarizados, para lo cual se utilizó la técnica craniométrica. Esta técnica permitió realizar mediciones, evitando así errores subjetivos procedentes de descripciones cualitativas. Es así como de esta manera se realizaron las mediciones y se registraron a partir del uso de calibradores internacionalmente aceptados, convirtiendo así las mediciones y comparándolas con las variaciones estándares y poder convertir las dimensiones métricas que se realizaron en el cráneo en caracteres gráficamente reconocibles, como lo estamos observando en este momento en la reconstrucción facial. La disposición de los tejidos blandos se realizó, y así como la disposición de todo lo que es la miología, a partir de disposición y utilización de tablas internacionales y nacionales adaptadas a nuestro contexto étnico poblacional. Es así como hoy, 24 de julio del 2012, tenemos, en resumen y desde el punto de vista científico, la reconstrucción facial. Se utilizó la técnica de la reconstrucción facial para graficar realmente cómo eran las características de nuestro Libertador. La base fundamental de la reconstrucción y el uso de la tecnología de vanguardia fue a través de la utilización de una tomografía axial computarizada realizada al cráneo del Libertador, el cual fue realizado por la doctora Maribel Lloris, nuestra única radiólogo imagenóloga forense de Venezuela. Debemos destacar que este resultado científico es el conjunto de una serie de disciplinas científicas que a partir de sus conocimientos permitieron hoy en día tener el rostro del Libertador. La doctora Sonia Viso, odontólogo forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, nos aportó, a partir de las mediciones realizadas en el tercio inferior facial del cráneo del Libertador, un conjunto de características que permitieron validar desde el punto de vista científico el rostro del Libertador. Recordemos que los tejidos faciales lo que hacen es atenuar las características morfológicas presentes en nuestro complejo craneofacial. Igualmente, la doctora Yanocelis Cruz, médico patólogo, a través del estudio realizado al cráneo del Libertador, aportó elementos desde el punto de vista científico que permitieron describir y atenuar las características y las expresiones, como podemos observar en los surcos nasogeniales, los surcos de la frente, propios de un sujeto de la edad. Utilizamos los caracteres métricos y morfológicos, tomando en cuenta referencias bioantropológicas del sexo y de la ancestría racial de nuestro Libertador, que es de tendencia caucasoide. Es así como hoy
podemos concluir, y después de 2 largos años de aplicación de métodos científicos, podemos tener el rostro del Libertador basado en la descripción morfométrica antropológica realizada en el cráneo. Pudimos también constatar que el rostro del Libertador, desde el punto de vista de las proporciones, coincide con las iconografías que hemos tenido hasta ahora de nuestro Libertador. Y es por eso que hoy damos a conocer, desde el punto de vista científico, el verdadero rostro del Libertador. Y bien, en este momento escuchamos las palabras de la doctora forense Lourdes Pérez, antropóloga encargada, junto con un equipo interdisciplinario de lo que fue los estudios científicos que llevaron al hallazgo histórico del rostro real del padre de la patria, el libertador Simón Bolívar. Un trabajo computarizado y científico de alto nivel. Seguidamente, la exposición de las causas de la muerte de nuestro libertador Simón Bolívar, a cargo de la ciudadana Llano Acelis del Carmen Cruz Calcaño. Ella es médico cirujano especialista. Fíjate, yo voy a hacer una aclaratoria, doctora, perdónenme. Porque ayer yo hice un comentario a algunos periodistas cuando estábamos despidiendo al ministro Julio De Vido, allá en la puerta. Y luego vi algunos titulares de algunas noticias, pues. Y tú has dicho, ¿cómo fue que dijiste? A exponer La las exposición causas. de las causas de la muerte del libertador. No es exactamente así, ¿no? Porque se puede malinterpretar. Se puede malinterpretar. A veces uno quiere decir algo o le sobra una palabra o le falta una palabra, ¿no? Es una investigación que está en marcha. Y se han detectado cosas muy importantes, que tienen relación, ¿no? Que tienen relación, pero ayer algún diario titulaba: mañana se expondrán las causas de la muerte del libertador. No es exactamente así, científicamente hablando. Eso hay que aclararlo muy bien. Como tú lo dijiste, como que si la doctora va a exponer las causas de la muerte del libertador, yo quería agregar ese comentario, porque me pasó a mí ayer, ¿no? Ya dijeron que yo hoy iba a exponer las causas de la muerte de Bolívar y no es exacta y científicamente así. Pero vamos a oír la exposición, ¿verdad? Doctora, por favor. Son hallazgos muy importantes, ¿no? En el camino, que ojalá nos lleve a determinar exactamente las causas de la muerte del padre Bolívar. Disculpe, doctora, la interrupción. Por favor. No se preocupe. Bueno, muy buenos días. Otra vez agradezco en nombre del equipo el habernos permitido ese contacto con el padre de la patria. En cuanto a la correlación clínico-patológica que hacemos los patólogos sobre la causa de la muerte, se realizaron estudios detallados de cada uno de los del tejido óseo del cadáver del libertador, incluso estudios histológicos y radiológicos para nosotros poder decir la proyección de los agentes infecciosos que pudieran haber afectado al libertador. En el caso de los estudios histológicos, además se le practicaron coloraciones especiales que se fueron vistas al microscopio para bacilos ácido alcohol resistente, como es la tuberculosis, y hongos, para nosotros poder determinar. Además, ese tejido óseo nos sirvió para hacer una osteohistomorfometría, que son técnicas vanguardistas que nos permitieron corroborar la edad que tenía el libertador para el momento de su muerte, con un diferencial de edad de más o menos 2 años, ¿ok? Confirmando así la edad que tenía el cadáver estudiado. Además, se hizo el estudio desde el punto de vista genético de PCR para agentes infecciosos. Actualmente en nuestro país tenemos limitaciones con restos óseos antiguos en el estudio de PCR, por lo tanto se buscó en el mundo una persona que tuviera la suficientemente experiencia en la realización y el trabajo de restos antiguos, como el doctor Taylor en Londres.
en el Reino Unido. Él realizó estudios para Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, para Coccidioidomycosis brasiliense, Bruselas SP, Leishmaniasis cutánea y para Treponema pallidum. Es decir, se investigaron los agentes infecciosos principales para tuberculosis, para brucelosis, para coccidioidomycosis, para sífilis, y todos estos arrojaron ser negativos, ¿ok? Quedando solamente abierta la investigación para histoplasmosis, que es un hongo que tiene la particularidad de dar una sintomatología muy similar a la de la tuberculosis. Este hongo tiene la particularidad que incluso produce concreciones calcáreas, tal cual como la tuberculosis, concreción calcárea que fue retirada de los pulmones por parte del doctor Reverén al realizar la autopsia del Libertador. Todo esto, más los signos y los síntomas estudiados para una cantidad de enfermedades, permitió que nosotros pudiéramos decir que actualmente estamos esperando el estudio solamente para el hongo histoplasmosis. Asimismo, se hizo un estudio detallado de todos los pasos de la historia médica del doctor Reverén, para nosotros poder saber los signos y los síntomas que tuvo su excelencia para el momento de su enfermedad. Esto nos reflejó las dosis de los medicamentos que eran los medicamentos de la época, como es el caso de arsénico. Se hicieron los estudios para arsénico, siendo no concluyentes los estudios, pero sin embargo sabemos desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista médico que fue tratado con arsénico. De igual forma, el Libertador recibió unos vesicatorios, productos de un insecto, que es la Litia vesiculata, que es lo que es la cantárida, que es un potente veneno, pero era el tratamiento que había para la época, para las enfermedades. Él tuvo, desde el momento en que empezó a recibir este tratamiento, toda la sintomatología de una intoxicación por cantárida, que eran las vesículas en la piel, poliuria, anuria, disuria, es decir, dolor para orinar, orinas con sangre, orinas aumentando en frecuencia en poca cantidad, hasta llegar a la anuria, es decir, hasta no poder orinar, y llegar a una insuficiencia geniturinaria, una insuficiencia renal. Esto, evidentemente, era el tratamiento de la época, pero tenemos también la causa-efecto. Cuando se aumentaron las dosis de los vesicatorios y la frecuencia con la cual él lo recibió, hubo el desencadenante del deterioro de la enfermedad del Libertador. Estudiamos también cada uno de los datos aportados por la historia médica del doctor Reverén y de la autopsia realizada por el doctor Reverén. Todo esto nos llevó a pensar, a poder certificar que tuvo una enfermedad de tipo respiratorio crónica que se agravó con un proceso infeccioso, con un dolor torácico, una secreción mucopurulenta, fiebre, que aunado ese proceso de deterioro respiratorio a su proceso de trastorno hidroelectrolítico, producto de esa cantárida, de esa intoxicación y ese trastorno geniturinario, generaron cada vez edema cerebral, con compresión de centros importantes cardiorrespiratorios a nivel del sistema nervioso central, como es el bulbo y el cerebelo, llevándolo a la muerte. Es importante destacar, como todo paciente, que el estado anímico de los seres humanos es sumamente importante en el desencadenante de la enfermedad. El estado anímico del Libertador para el momento de su enfermedad se fue deteriorando cada vez más a medida que él estaba deprimido y lo reflejaba en su enfermedad, en el avance de su enfermedad. Cabe destacar que para la reconstrucción facial, para nosotros poderle darle un toque que nos reflejara también su parte de su enfermedad respiratoria crónica que se había incluso reagudizado, fui a la Duodenal y entrevisté a 100 pacientes con enfermedades pulmonares crónicas que reflejaban en el color, la tez de su piel y en el diámetro anteroposterior de los ojos, producto de la deshidratación, de su problema ventilatorio, las características. Eso se plasmó también el daño crónico desde el punto de vista respiratorio en la reconstrucción facial. Queda el compás abierto para investigaciones futuras y el avance de la ciencia para poder confirmar nosotros los datos de arsénico con certeza, para poder decir, aunque
Clínicamente sabemos por signos y síntomas que no había una intoxicación aguda, pero sí una intoxicación por cantárida. Aún la ciencia no ha avanzado en el mundo lo suficiente como para nosotros poder identificar metabolitos derivados de esta intoxicación por cantárida y poder nosotros, estamos ahorita en el proceso del estudio del último agente infeccioso que vamos a determinar que es la histoplasmosis, que es este hongo, para poderlo confirmar. Todo esto coincide con investigaciones históricas que se han hecho de la historia médica de su excelencia y de la autopsia realizada por el doctor Reverén. Para nosotros es un idioma muy particular el idioma médico y más el anatomopatológico cuando nosotros describimos los órganos, que no tenemos que verlos para saber los órganos enfermos y podemos orientarlo y saber qué enfermedad tenía. La descripción de la autopsia del doctor Reverén junto al análisis que hicimos de la historia médica y todos los estudios que se realizaron con alta sensibilidad y precisión, tanto en Venezuela como fuera de Venezuela, arrojaron esos hallazgos. Continuamos disfrutando de lo que han sido precisamente los resultados realizados por la Comisión Científica encargada de analizar los restos del libertador Simón Bolívar y que el día de hoy están siendo presentados a todo el país en cadena televisiva de radio y televisión. Ya en este momento el presidente Hugo Chávez despide a una de las científicas que acaba de realizar su exposición y se dirige a su... De esta manera damos inicio al conversatorio por parte del comandante presidente Hugo Chávez. Conversatorio. Bueno, gracias, compañero. Bien, de nuevo les ratifico nuestro saludo. Está de cumpleaños Simón Bolívar. ¡Viva Bolívar! ¡Viva Bolívar! Bolívar en verdad, y estamos de júbilo en Venezuela, y no solo en Venezuela, en todos los países de la América Latina, del Caribe y más allá, porque en verdad Bolívar fue, es y será uno de los más grandes gigantes de la humanidad. Un verdadero gigante de la causa humana, de la lucha humana. Lo mejor de lo mejor de la especie humana. El Che Guevara decía, el revolucionario se ubica en el escalón más alto de la especie humana. Cual Cristo. Así vivió, así luchó y así murió físicamente Bolívar. Pero hoy Bolívar, decía el grande guatemalteco Miguel Ángel Asturias, Bolívar es la lucha que no termina. También pudiéramos parafrasearlo y decir, Bolívar es el parto que no termina. Bolívar nace, así lo creo, todos los días, en nosotros mismos, en su pueblo, en estos niños, en estas niñas, en los maizales, en el retoño de las plantas, en la lucha por la vida, en la lucha por la justicia social. Ahí Bolívar nace y renace. Por eso decía, parafraseando a Miguel Ángel Asturias, la lucha que nunca termina, el parto, el nacimiento que nunca termina, la patria Bolívar, también decía Pablo Neruda. Ahora que hemos presentado, este es su rostro, será el instinto histórico, genético que uno lleva como patriota, como hijos de Bolívar que somos. Lo que produjo Elías, tú recordabas, querido vicepresidente, felicitaciones, querido compañero, y a toda la comisión presidencial, y a todos ustedes, y muchachos, muchachas, compatriotas, quienes se dedicaron y se han dedicado con esmero, con un altísimo sentido de responsabilidad, de profesionalismo, en todo este proceso que ya Elías nos describía, de ya más de 2 años, y está abierto el camino, ¿verdad? Ahora, Elías nos hacía un resumen de ese proceso, pero yo recuerdo aquella madrugada, cuando tú me dijiste, bueno, estamos listos para recibirlo, y yo fui allá al Panteón, fui con una de mis hijas, y no sé por qué, aun cuando yo era uno de los que tenía dudas,
de tanto leer y buscar, me entró un día la duda, pues, una duda que era como una angustia permanente. Y cada vez que iba al panteón a rendir honores, no de presidente, mucho antes, de oficial, en filas, y luego de comandante en jefe y presidente, pues yo siempre me llegaba la duda, me asaltaba la duda. ¿Serán tus restos, padre, los que están allí de verdad? Pero cuando vi aquella especie, yo lo vi como un niño. A mí se me pareció, fue un niño. Yo vi el esqueleto allí. Y no sé por qué, doctora Morales, yo dije, sí, eres. No sé. Sería la llamarada que sintió Elías y que sentimos. Como lo dice el poeta Andrés Eloy, cuando se abra algún día esa urna de plomo, que no sé, no quisieron abrirla, allá en el 47 fue, porque apareció un cráneo por allí, y hubo un gran debate que fue a la Asamblea Constituyente, y era Andrés Eloy Blanco el presidente de la Asamblea Constituyente. Pero las élites políticas, adecas y copellanas, se opusieron. Los líderes principales se opusieron. No se aprobó en la Asamblea Constituyente la propuesta de abrir la urna de plomo para verificar si había cráneo allí, de quién era ese cráneo que consiguió un eminente médico venezolano, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, ustedes deben recordarlo. El doctor Pepe Izquierdo, quien fue un eminente y muy respetado científico, médico, investigador. Él consiguió en la Catedral de Caracas ese cráneo, y él afirmaba que era el de Bolívar. Después yo no sé qué se hizo ese cráneo, yo empecé a buscar huellas de ese cráneo y no he podido conseguir más allá, porque lo pusieron ahí en la Asamblea Constituyente, ahí estuvo expuesto, y un gran debate. Luego vimos la llamarada, sentimos la llamarada. Andrés Eloy dice en algún discurso que cuando algún día se abra esa urna de plomo, podremos ver o podrán ver unos ojos hablándonos desde el fondo de aquellas concavidades. Y así fue más o menos lo que uno sintió. Y ustedes que lo vieron y que con un respeto sagrado, estoy seguro, hicieron lo que yo no hice, manipular, ¿no? Llevar, traer, fotografiar, escanear. Es una tarea de hijos, ¿verdad? Estoy seguro que lo hicieron ustedes con un amor sublime y que nunca en sus vidas olvidarán esta experiencia y se la transmitirán a sus hijos, a sus hijas y de ahí a sus descendientes. Bueno, esto forma parte sin duda de la resurrección de Bolívar, así como Lázaro, cuando llegó Jesús y le dijo, levántate Lázaro y anda. Aquí llegó, bueno, fue un Jesús colectivo, un Jesús hecho pueblo, y le dijo a Bolívar, levántate Lázaro Bolívar y anda que te necesitamos, vente con nosotros a la vida. Y Bolívar hoy vive. Aquí un grupo de intelectuales, historiadores de varios países, están por allá regados. Por allá creo que llegó Fernando Buenabad, que lo vi anoche en La Hojilla, hasta tarde ustedes. Yo me dormí, ustedes seguían hablando ahí, tú y Mario Silva, ¿no? Bienvenidos. Historiadores del Alba, Carmen Bohórquez, es un evento anual, ¿no, Carmen? ¿Verdad? Calzadilla, de distintos países, por ahí estaba la lista. ¿Quién la tiene, por favor? Tengo tantos papeles aquí. Ahora, les doy la bienvenida y gracias por reunirse en Caracas, además, en esta fecha, y es un buen regalo para el padre Bolívar. Historiadores, escrutadores de historia. Y la historia, yo quiero insistir en esto, porque hay una permanente agresión contra la historia de las filas burguesas. Agredir a la historia es como agredir, Miguel, la matemática. Ahí está el niño genio. Ese niño tiene, ¿cuántos estanones que tiene? ¿Ah, Marián? No, él no. ¿Cómo estás, Miguel? Marián. Epa.
Miguel tiene 13 años y tiene un coeficiente intelectual de 140. 140 el coeficiente intelectual. Pero hay que hacer una acotación, que el coeficiente intelectual no es suficiente para valorar una inteligencia sobresaliente, sobredotada, excepcional, genial, excelente. Muchas gracias, Marian. Miguel, y los niños y niñas que están ahí, que terminaron su año escolar, felicitaciones a los millones de niños y niñas que han terminado su año escolar y ya están de vacaciones, a disfrutar las vacaciones, pues. Bueno, entonces hay algunos sectores de la llamada intelectualidad burguesa que tienen una agresión permanente contra la historia. La historia, compatriotas, no son hechos del pasado. No, eso pudiéramos decir que esa es la historiografía. La historia, el mismo Bolívar lo dijo un día a su manera, porque era un gran filósofo también Bolívar, un gran pensador, un poeta sin límites, un soñador, un Quijote. Si el Quijote hubiese tenido descendencia, alguien escribió, es Bolívar su hijo, hubiese sido Bolívar su hijo, el Quijote. Entonces un día lo dijo Bolívar, lo escribió, está escrito por ahí en su archivo que ahora está totalmente digitalizado, ¿no, Calzadilla? Y lo vamos a presentar hoy vamos a presentar y a abrir al mundo el archivo digitalizado del padre Bolívar. Está escrito por allí, en alguna de sus miles y miles de cartas, documentos, etcétera, discursos que quedaron escritos. La historia, dijo, la historia es un inmenso vientre que contiene, esto sí es textual porque me lo aprendí así, hace muchos años. La historia es un inmenso vientre que contiene más esperanzas que sucesos pasados y los acontecimientos futuros deben ser superiores a los pretéritos. Eso lo dijo tal cual lo escribió Simón Bolívar. Y mucho más acá, aquel filósofo Heidegger, quien pensó mucho en el tiempo, ¿no? Y en el pasado, en el presente, en el futuro, poco como Nietzsche. Heidegger lo dijo de esta manera: no hay nada más cargado de futuro que el gran punto inicial, allá atrás. No hay nada más cargado de futuro que el pasado, pues. Y es cierto. Ahora, hay algunos que tirotean la historia, francotiradores, agreden, la ciencia histórica. Una agresión permanente porque no les conviene que se conozca la verdad de la ciencia histórica, porque la ciencia histórica, o más bien el conocimiento de la verdad a través del estudio de la ciencia, de la historia como una ciencia, es un hecho subversivo, subvierte. Cuando uno descubre la verdad histórica, uno se estremece. Cuando comienza a descubrirla, aunque sea, una pequeña parte. Yo me recuerdo de teniente en la escuela militar, instructor de algunos como el señor presidente de la Asamblea Nacional, que era cadete en ese tiempo, o el general en jefe Rangel Silva, que está por allá. Bien, y una de mis materias preferidas era la historia, para estudiarla y también como instructor, pues. Pero uno lo que hacía era aprender, en vez de enseñar, aprender junto con ellos, en el aula, en la investigación. Yo me di cuenta, descubrí en un documento, que a Bolívar lo expulsaron de Venezuela, y yo vine a descubrirlo cuando era teniente ya, a los 25, 26. Me dio una indignación, pero una indignación. Incluso saber que querían fusilarlo aquí, y que el general Páez dijo, no, yo lo prefiero en el exilio. No se atrevió Páez a fusilar a Bolívar. Y después uno se fue metiendo más a fondo. Dios mío, ¿pero qué pasó aquí? Y descubriendo la verdad. El mariscal Sucre fue enviado por Bolívar en 1830 a dialogar con Páez para tratar de salvar la unidad de la patria grande.
prohibieron desde Caracas que el mariscal Sucre pasara de San Cristóbal. A riesgo, bueno, si da un paso más, fuego contra él. Sucre, que no era ningún cobarde, como lo sabemos, le escribió a Bolívar, quien estaba en Bogotá, y le dice: yo me regreso, porque no quiero más sangre entre hermanos. A los pocos meses, él mismo estaba derramando su sangre. Cual Abel, el Abel de Colombia, allá en Berruecos. ¡Ay, balazo! Asesinado cobardemente en la selva de Berruecos. Y luego todo ese proceso que llevó a Santa Marta, al padre Bolívar. Desde hace años yo tengo aquí en el alma la certeza de que Bolívar no murió como nos lo cuentan en los libros de historia oficial. Y estas investigaciones que ustedes están adelantando, con ayuda incluso de universidades e investigadores muy prestigiosos, allá en Gran Bretaña, por ejemplo, yo me leí todos los informes, un resumen pues, incluso del doctor inglés, ¿cómo se llama? Un eminente investigador, por aquí están los informes. No hay, y mire que se investigó aquí en el IBIC, se investigó ahí en CICPC, se investigó allá en Londres. No hay ningún rastro de tuberculosis en estos restos evaluados. Yo lo saqué, doctor, sabe, por una simple deducción. Mi mamá vieja, mi abuela Rosa, quien me crió, murió de tuberculosis. Y mi pobre viejita, el último año de vida, ya no podía ni caminar. Si apenas podía respirar. Y así se fue apagando, se fue apagando, se fue apagando. Y se fue. Bolívar, 3 meses antes de su muerte, estaba en Cartagena despachando, reuniéndose. Había cruzado en esos últimos meses, en invierno, julio, agosto, septiembre, octubre, porque el invierno aquí es igual que el de Nueva Granada, el de Colombia, torrenciales lluvias, a caballo, desde Bogotá, donde renunció al gobierno, renunció, y se fue y dejó a Rafael Urdaneta como presidente encargado. Bolívar se abrió, así lo creo, en guerra. En esos meses de agosto, julio, agosto y septiembre, Bolívar escribió no sé cuántas cartas, están ahí, ahora digitalizadas. No es que yo las estoy inventando, están ahí, solo que yo las he venido leyendo por miles en estos años, tratando de hurgar en el enigma, porque es un poderoso, un grandísimo enigma lo que quedó sepultado allí. Bolívar le escribía a un grupo de generales: desplácense hasta Cúcuta y recojan tantos pesos que harán falta para la logística y la alimentación, y recojan y reúnan 3.000 soldados y busquen armas, que yo me voy por Maracaibo. Él iba hacia Maracaibo, está escrito. Y en la última carta que él escribe en Cartagena, 18 de septiembre de 1830, 3 meses casi exactos antes de su muerte, antes del día de su muerte, él le escribe al general Urdaneta. Yo estaba leyendo parte de esa carta antier domingo allá en el Zulia. Hay una frase allí que llama la atención poderosamente. Él le dice a Urdaneta, porque Urdaneta, presidente encargado, le manda emisarios que regrese, le manda cartas. Y él oyó los emisarios, se reúne, oye, lee documentos con no sé cuántas firmas y le responde a Urdaneta. Y le dice: he oído y he tratado de dejarme convencer, pero no me convenzo. Yo no tengo nada que hacer en esa administración. Usted siga al frente, le dice. Usted tiene todos los méritos y la experiencia para seguir al frente del gobierno. Yo apoyaré a su gobierno como ciudadano y como soldado. Y le agrega, le diré algo más: esta patria se ha disuelto y habrá que reunirla de nuevo por las armas.
primero es existir que modificar, le dice a lo cartesiano, ¿no? Como Descartes, pienso, luego existo. Primero es existir, yo existo, luego modifico. La patria no existe, ¿qué se va a gobernar esta patria? Habrá que reunirla de nuevo por las armas. Yo me ofrezco, 18 de septiembre, yo me ofrezco para esa empresa que es la más difícil, así nadie me acusará de egoísta. Suyo, Bolívar. Él andaba desplegado en batalla. Y de repente, en octubre, él sale a Turbaco, y la primera carta que hay donde se dice algo de que se siente mal es en Turbaco, un pueblito cerca de Cartagena. Pero él se estaba moviendo hacia Riohacha, y había una avanzada de tropas bolivarianas combatiendo contra Pedro Carujo en Riohacha. Y él mandaba cartas y recibía cartas, y él quería llegar era a Riohacha, Maracaibo, y por ahí comenzar la reconquista de la patria, porque además había generales aquí en Venezuela que estaban listos, esperando solo que él retornara para levantarse contra Páez. Uno de ellos era Santiago Mariño, el libertador de Oriente, con muchas tropas que tenían allá. Pero esperaban al jefe, esperaban al líder. No pudo llegar. De repente está enfermo, mareos, vómitos, todo lo que tú explicabas, doctora. Y hay algún, creo que cónsul o viajero inglés que vio cuando a Bolívar lo bajan en silla de manos de un carruaje en Santa Marta, cuando llegó a Santa Marta, y él escribe y dice, este es un cadáver viviente, estaba muriéndose ya. Hay dudas incluso, yo he leído documentos donde se señala una serie de dudas acerca de la calidad profesional del doctor Reverén. Algunos incluso historiadores señalan que no era médico, que había sido como un enfermero, con todo el respeto a los enfermeros, por supuesto, que es una profesión. Y bueno, por cierto, Reverén a los pocos años se suicidó en París y dejó una carta, que hay que leerla, acusando a Francisco de Paula Santander de sus desgracias. Y habrá que investigar incluso, le dije a Elías, investigadores, historiadores, ustedes historiadores, ¿cuál fue el destino de los que acompañaron a Bolívar hasta el último momento? ¿Quién era el dueño de San Pedro Alejandrino? Joaquín de Mier. Era español, había sido militar español. Mariano Montilla después terminó siendo ministro de guerra de José Antonio Páez, y muy rico. Hace pocas horas se está hablando de un sobrino octavo de Bolívar. Bueno, anoche Mario Silva, y con la colaboración de ¿cómo se llama?, de Buenabat, presentaron otro árbol genealógico, ¿no? Pero un sobrino octavo de Bolívar. Ahora, habría que decir que el sobrino primero de Bolívar, fíjense la línea de los sobrinos de Bolívar, se llamaba Fernando Bolívar. Y sería bueno leer la carta que Simón Bolívar le escribe a su sobrino primero, no al octavo porque no lo conoció al primero. El sobrino primero de Bolívar era un joven de muy mala conducta, y Bolívar lo reprime y le escribe, no te da pena que estos llaneros que eran incultos ahora brillan, y tú, hijo de mi hermano, y no sé qué más, mira cómo andas. En Bogotá le gustaba mucho jugar, el dinero, el licor, etcétera. Estudió varios años en Estados Unidos y regresó a Bogotá, pero hecho nada. Luego Bolívar lo recoge. Pero en las investigaciones, Buenabat, de aquella noche del atentado setembrino en Bogotá, tráeme la caja, por favor. Yo voy a mostrar algo también que es muy importante, que me llegó como una donación, pero no para mí, para la República. Yo me imagino que con esta pistola fue que salió Manuela Sáenz a defender a Bolívar el 28 de septiembre. Porque estas dos pistolas pertenecieron a Bolívar y a Manuela.
Y por esas cosas de la vida llegaron a mis manos. Por ahí tengo la carta de un compatriota llamado Ruperti. ¿Quién? Wilmer Ruperti. Él me pidió que yo hiciera público esto y cumplo. Estas no son para mí, por supuesto. Él las adquirió en una subasta en Nueva York. Hace pocos años, creo que fue 2004, y las tenía. Y decidió donarlas a la República. Pistolas. Bueno, ahí está la historia. Seguramente adquiridas por el joven Bolívar en Europa, por allá cuando pasó aquellos años de 1804, Carmen, ¿no? Sí, cuando conoció a Fanny Duvillars e hizo vida pública y política. Casi que lo expulsan de Francia al joven Bolívar por emitir conceptos muy duros contra Napoleón, ya cuando Napoleón había asumido la dictadura y traicionando el espíritu de la Revolución Francesa. Bolívar, el joven muy rico que era, en una carta que le manda él, apenas de 22 años recién cumplido, al viejo coronel Tristán, peruano, y le dice: usted verá, coronel, yo solo soy un triste rico, mi vida no vale nada. Él andaba buscando el camino y lo consiguió en Europa, la revolución. Él compró estas pistolas, según dice la reseña histórica, solo Napoleón, o sea, el que fabricó estas pistolas, creo que fabricó 3 juegos nada más, en plata y en oro, y un juego habría pertenecido a Napoleón Bonaparte, otro a Simón Bolívar y un tercero no recuerdo a quién, a lo mejor al sobrino octavo, ¿verdad? Pero bueno, el sobrino primero, ahí está escrito, no lo estoy inventando. Sobrino primero, que se llamaba Fernando Bolívar, tuvo una actitud muy extraña. En las investigaciones surgió la noche del atentado septembrino, del 25 de septiembre fue, de 1828, cuando casi matan a Bolívar en Bogotá. Salió Manuela con una pistola, digo yo que a lo mejor fue con una de estas, porque las tenía Manuela, y después Manuela se las dona por instrucciones de Bolívar a un caballero inglés, y por ahí viene la historia de estas pistolas que aparecieron ahora, porque cuando Bolívar se va, se las deja a Manuela con muchas de sus cosas personales en Bogotá, y luego él, para agradecerle a un caballero inglés cuyo nombre está por aquí grabado en esta placa, que tiene casi 200 años y es una llamarada también, y hay una firma de Manuela hermosísima, donde ella firma y coloca la M como un corazón y una S. Sería bueno hasta pasarla ahí, Escalona, en una, ¿no? A ver, es como un corazón con una S, pero el corazón es la M de Manuela. Entonces ella, cumpliendo instrucciones de Bolívar, quien estaba por allá en Cartagena, le dona estas armas a un caballero inglés. Bien, pero la actitud del sobrino primero quedó muy cuestionada, su conducta, pues, la noche esa de septiembre. Mataron a Ferguson, hirieron a otro edecán, y él desapareció de la escena. Lo menos que fue, dice algún historiador, fue un cobarde porque se metió en un cuarto, y salió fue después que pasó todo, y acompañó a Bolívar hasta Santa Marta. Pero al poquito tiempo estaba aquí en Caracas y escribió una biografía, no de su tío, el gigante, sino escribió una biografía muy complaciente de José Antonio Páez, quien, a pesar de la gloria de las queseras, del Yagual, de Mocurita y del campo de Carabobo, sin embargo, terminó hundiéndose en la ciénaga de la traición. Y lo usó la burguesía contra el proyecto bolivariano. Y como yo siempre lo he dicho, admiro a Páez como soldado, pero jamás como político. Le entregó el poder a la oligarquía conservadora, y los esclavos siguieron siendo esclavos,
y él mismo se hizo dueño de grandes haciendas y de muchos esclavos. Y cuando José Tadeo Monaga decretó la liberación de los esclavos, la libertad de los esclavos, él se negó hasta que no le pagaran hasta el último centavo del último esclavo. Imagínate. Hasta hace poco nosotros rescatamos San Pablo Paeño en la sabana del Cajón de Apure. Una de las tantas propiedades que tuvo aquel quien nació pata en el suelo, en Curpa, y terminó muy, muy enriquecido, con muchas riquezas. Pero le entregó Venezuela a la burguesía criolla y comenzó a entregarla al imperialismo. Cuando Páez es echado de aquí por fin, después de tantas guerras, porque él se fue a enfrentar a su pueblo se alzó contra él. El que había sido su pueblo, los llaneros se alzaron contra Páez y muchos otros, Mariño, los Farfán en Apure. Y luego por fin Zamora, y lo derrotan y es hecho preso y expulsado. Después desembarcó otra vez y volvió a la guerra. Era un guerrero sin duda, José Antonio Páez. Pero al final, ya cansado y anciano, se va. ¿Y a dónde fue? A Nueva York. Allá le rindieron honores. Tropas de caballería norteamericanas le rinden honores a Páez. Eso está registrado en grabados de la época. Y allá murió, anciano, pero escribió sus memorias. Y en una de sus últimas páginas dice: yo, José Antonio Páez, general en jefe de los Libertadores de Venezuela, nacido en Curpa, provincia de Barinas, declaro que hubiese preferido morir en un campo de batalla, a lo mejor en Carabobo, al lado del Negro Primero. ¿Ve? Solo que luego la burguesía venezolana se encargó de lavarle el rostro al centauro. Y así vino por la historia, y hoy le respetamos, pero la verdad es la verdad. Con la verdad ni ofendo ni temo, dijo aquel grande. Y es la verdad, no podemos dejarnos chantajear o seguirnos o permitir que nos sigan chantajeando los engañadores de oficio, los engañadores de toda la historia y de todas las horas. Bueno, entonces hablaba de Bolívar, de su vida hoy, el Bolívar, la lucha que nunca termina, que nunca cesa. El Bolívar de Neruda, el Bolívar de Neruda y el canto a Bolívar, qué maravilla, qué maravilla. Padre nuestro que estás en la tierra, en el agua, en el aire, de toda nuestra extensa latitud silenciosa, todo lleva tu nombre, Padre, en nuestra morada. Pudiéramos decir, todo lleva tu rostro, Padre, en nuestra morada. Tu apellido la caña levanta la dulzura, el estaño Bolívar tiene un fulgor Bolívar, el pájaro Bolívar sobre el volcán Bolívar, la patata, el salitre, las sombras especiales. Y por ahí se va Neruda. Todo lo nuestro viene de tu vida apagada. Tu herencia fueron ríos, llanuras, campanarios. Tu herencia es el pan nuestro de cada día, Padre. Y al final, es sublime Neruda cuando dice: pero hacia la esperanza nos conduce tu sombra. Pudiéramos decir tu rostro. Hacia la esperanza nos conduce tu rostro. El laurel y la luz de tu ejército rojo, a través de la noche de América, con tu mirada mira. Tus ojos que vigilan más allá de los mares, más allá de los pueblos oprimidos y heridos, más allá de las negras ciudades incendiadas. Tu voz nace de nuevo, tu mano otra vez nace, tu ejército defiende las banderas sagradas, la libertad acude, las campanadas sangrientas y un sonido terrible de dolores precede la aurora enrojecida de la sangre del hombre. Libertador, un mundo de paz nació en tus brazos. La paz, el pan,
el trigo de tu sangre nacieron. De nuestra joven sangre, venida de tu sangre, saldrán paz, pan y trigo para el mundo que haremos. Y termina. Yo conocí a Bolívar una mañana larga en Madrid, en la boca del 5º regimiento. Padre, le dije, ¿eres o no eres o quién eres? Y mirando el cuartel de la montaña dijo, despierto cada 100 años, cuando despierta el pueblo. Ahí está, su rostro, vivo, vivo en nosotros y con nosotros. Miren, tenemos otro asunto importante el día de hoy es que vamos a presentar, aun cuando no vamos a inaugurarlo todavía. También vi en prensa por ahí que será inaugurado el mausoleo. No, aún no, faltan algunos detalles, pero yo sí creí útil, necesario, bonito y bueno presentar hoy el mausoleo que hemos construido en honor al padre de la patria, Simón Bolívar. Allá en el Foro Libertador, en la avenida Panteón, allí mismo, muy cerca del Panteón Nacional, está Farruco VI, el ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas. Allí está con un grupo de compañeros y compañeras. Vamos a darle el pase a Farruco para que nos muestre en breves minutos, Farruco, en pocos minutos, el mausoleo bolivariano. Adelante, Farruco. Buenos días, presidente. Como toda Venezuela, muy emocionado viendo las imágenes de Bolívar, su rostro verdadero. De verdad que yo tuve la oportunidad de estar en la comisión presidencial para la exhumación de los restos de Bolívar. Recuerdo la emoción que sentimos, esa emoción nos ha acompañado siempre, y ahora viendo el rostro como uno de los resultados de la comisión, la verdad que es muy conmovedor. Con esa emoción recibimos la instrucción suya de construirle un mausoleo al Libertador, al padre de la patria. Lo hicimos con amor, lo hicimos con rigor, y creo que, presidente, el equipo que trabajó en esto, un equipo numeroso, más de 1000 trabajadores han pasado por aquí en las distintas especialidades, equipo de arquitectos, un trabajo hecho por la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos adscrita al despacho de la Presidencia, que recibe instrucciones directamente de usted. Nos encomendó esa misión y estamos ya listos para entregar este mausoleo. Está enclavado en este territorio tan importante,